Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema en nuestro programa Musicalmente que preocupa a muchos padres de familia y por supuesto a la población general. Últimamente ha habido muchas noticias en relación al tema que vamos a tratar hoy, que ustedes conocen como ciberacoso sexual, ¿no? Que internacionalmente se conoce como grooming. Grooming es un término en inglés que en realidad se puede traducir como preparando o convenciendo, ¿no? Y en realidad es un término que queda muy corto para poder describir este fenómeno tan terrible que es el ciberacoso sexual y que por supuesto se ha vuelto en el nuevo disfraz de los depredadores sexuales. Es importante el tema porque estamos viendo a nivel internacional y a nivel nacional que cada vez son más frecuentes estos procesos que muchas veces se dan de manera silente, es decir, de manera pausada, ¿no? Con un manejo muy paulatino a través de las redes de personas que intentan convencer a los niños, las niñas o los adolescentes de generar un vínculo a través de las redes para posteriormente inducirlos a conductas de índole sexual. Y esto precisamente con el objetivo de inducir a los niños, niñas o adolescentes a atender este tipo de conductas, ya sea de manera presencial, ¿no? O sea, convenciendo a esta población de encontrarse con este individuo de manera presencial, valga la redundancia, o a través de las propias redes, ¿no? Intercambiando, más que intercambiando, solicitando al niño o adolescente imágenes o pidiéndole que grabe conductas de índole sexual para después usar estas imágenes, estos mensajes, estos diálogos para chantajear a estos niños, niñas o adolescentes. Entonces el tema de hoy va a ser el grooming, ciberacoso sexual, el nuevo disfraz de los depredadores sexuales. Hace muchos años que gracias a la tecnología, la comunicación a través de las redes se ha vuelto una actividad cotidiana, continua e importante para los seres humanos a nivel mundial, y por supuesto el Perú no es un país que esté libre de esta forma de comunicación. Hemos llegado al punto de que hoy en día puede resultar para muchas personas mucho más importante el comunicarse a través de las redes que comunicarse de manera presencial, face to face, como decimos nosotros en nuestra área, ¿no? Porque de alguna u otra forma el comunicarse a través de las redes produce o nos produce muchas veces más seguridad con respecto al diálogo, puesto que podemos pensar y repensar lo que queremos expresar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que muchas veces estas vías nos obligan a que los mensajes sean cortos, ¿no? Y que no nos permite, justamente por estas características, podernos expresar a plenitud en relación a lo que sentimos, en relación a lo que pensamos, en relación a lo que queremos. Entonces, en realidad, lo que hacemos es intermediar la comunicación entre los seres humanos a través de operativizar este proceso por una pantalla o una comunicación a través de redes. Por lo tanto, esto ha generado, si bien es cierto, la posibilidad de tener un mayor contacto en relación a la frecuencia con la cual nos comunicamos, poder mantener un diálogo haciendo otras cosas a la vez, los cuales muchas veces por cuestiones laborales, por cuestiones académicas, nos genera más facilidad para mantener un flujo de comunicación, ha resultado lamentablemente en una forma también de no poderse expresar
a plenitud, como les decía, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista cognitivo. Y esto, paradójicamente, ha permitido también que personas malintencionadas usen esta vía escondiendo justamente sus intenciones reales, escondiendo realmente lo que piensan, lo que sienten y el objetivo real de la comunicación para poder manipular personas, niños, adolescentes o adultos para diferentes fines, ¿no? Lo vemos claramente, por ejemplo, en la estafa en los adultos, ¿no? Nos ofrecen cosas por internet, tarjetas, productos, ofertas, nos dicen que hemos ganado la lotería, ¿no? Y no podemos o no estamos en capacidad para poder discernir si ese mensaje es real o si es una estafa o cuál es la intención que lleva, repito, este mensaje. Y entonces muchas veces, ingenuamente y sin mayor exploración, caemos en la tentación de lo que nos ofrecen porque nos prometen dinero, nos prometen trabajo, nos prometen diferentes aspectos a los que podemos acceder cuando en realidad nos están engañando y nos están estafando. Y entonces, si entendemos que en la adultez se ve en esta población cómo fácilmente los estafadores nos pueden llevar a situaciones complejas, complicadas con respecto a nuestra situación económica, laboral, afectiva, etcétera, imagínense si esto no se va a poder hacer con niños, niñas o adolescentes, donde la ingenuidad es una de las características, donde la sensibilidad con respecto a los mensajes es mayor, donde los procesos más racionales de lo que uno está viviendo en ese momento es menor y entonces hay menos capacidad de poder cotejar o medir el peligro, donde en la adolescencia, pues como su nombre lo indica, es un proceso en que el ser humano adolece de procesos más concretos para poder definir claramente lo bueno, lo malo, lo apropiado, lo inapropiado. Y todo esto entonces se vuelve un caldo de cultivo para aquellas personas que resultan siendo depredadores sexuales y que van a utilizar un método de convencimiento, un método de acercamiento hacia esta población, engañándolos, timándolos, para posteriormente estos niños, niñas o adolescentes caigan en las garras de estos depredadores y entonces ya sea muy complicado después poder liberarse de este proceso, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta. Si además sumamos el hecho de que es muy complicado de parte de los adultos, los padres, los cuidadores, los maestros, poder tener control a cómo los niños y adolescentes acceden a las redes, ¿no? Tener control a con quién están conversando, tener control sobre qué páginas están explorando, cuando las propias redes se vuelven el vehículo más importante para que los niños y adolescentes puedan acceder al colegio, puedan acceder al sistema educativo para saber qué tareas tienen que hacer, con qué grupos se tienen que reunir, ¿no? O inclusive medios sirven para poder resolver las tareas, explorar, investigar y poder tener un afrontamiento adecuado en relación a sus obligaciones fundamentalmente académicas. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma estar siempre pendiente de este proceso cuando además los padres tienen propias obligaciones más allá de la crianza, más allá de estar con sus hijos en relación a poder proveer, estar en condición de poder mantener la familia, estar en condición a poder brindar justamente todas estas oportunidades como son la educación, la conexión a la red, etcétera, etcétera, y poder madurar un proceso familiar adecuado, congruente, consistente. Entonces todo esto hace que la situación se complejice. Y entonces que cuando nosotros intentamos poder reconocer si en realidad existen condiciones previas para que los niños, niñas o adolescentes
sean captados por esta red de predadores sexuales, eh, 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 sean necesarias para que haya esta condición, nos damos cuenta que en realidad cualquier niño, cualquier niña o adolescente podría caer en estos procesos si es que no tienen la posibilidad de poder cotejar si lo que están viviendo, lo que están experimentando, es sano o no. Inclusive habiendo una buena comunicación familiar, ¿no? Porque ustedes saben, probablemente los dos procesos de edad más complicados para el ser humano son, en primer lugar, el periodo en el cual el niño, y esto se presenta entre los 10 y los 12 años, ¿no? El niño tiene la necesidad de transitar ya del cuidado de sus padres eh, a su convivencia con sus contemporáneos, es decir, a la posibilidad de socializar ya en un grupo donde tienen que negociar su posición en ese grupo, donde tienen que negociar la aceptación, donde tienen que negociar también el aceptar al otro y poder formar un grupo y desarrollarse en ese sentido. Ese proceso sin ninguna interferencia es un proceso complicado, es doloroso porque el niño tiene que dejar el cuidado de los padres, ¿no es cierto? Dejar entre comillas, me refiero porque el cuidado va a tener que estar en relación a la cercanía, pero los niños tienen que alejarse relativamente para poder obtener su propia independencia y poder, como les decía, unirse a su grupo social. Entonces, eso per se es doloroso, porque uno tiene que pasar de una etapa a otra, de una relación muy íntima con los padres a poder renunciar a algunos aspectos para poder unirse a su grupo social. Y entonces en ese momento los amigos se vuelven una fuente de información, una fuente de aceptación, una fuente de emocionalidad para este niño que está entrando al grupo, y es una información importante que por momentos llega a ser la información más importante. Pero si esta información y esta forma de vincularse además está intermediada por las redes, comprenderán que va a ser mucho más difícil hacer ese tránsito, porque no solamente el niño va a tener que cotejar la información que recibe in situ en el grupo, estando con ellos en el colegio, sino también toda la información que van a recibir a través de las redes, de otras personas que no están relacionadas necesariamente con ellos, pero que pueden tener de ellos una observación crítica o una observación aprobatoria o una observación cariñosa o una observación de rechazo. Y entonces esto complejiza este proceso que es normal, ¿no? Que se tiene que dar porque el niño tiene que ir independizándose, ¿no? Y lo hace lógicamente más proclive a la comunicación de personas malintencionadas que aprovechan este momento necesario del ser humano donde uno está relativamente menos protegido para aprovecharse y prepararlos, convencerlos, ponerlos en una situación de debilidad para después aprovecharse de ellos. Y la otra etapa es la adolescencia, ¿no? Que ustedes conocen bien. La adolescencia tiene sus propias características de desarrollo y el adolescente justamente está tratando de visualizar cómo realmente es, cuál es su verdadera identidad, por dónde va a comenzar a programar aquellos elementos que le van a permitir construir su futuro. Y entonces va a estar lleno de dudas, va a estar lleno de incertidumbre, va a estar lleno de sensaciones que involucran no solamente el estar o no en lo correcto, en el camino que está tomando, sino cómo está interaccionando con los demás, pero además también en los aspectos de la sexualidad. Y entonces este es un momento en el cual también el individuo se encuentra inhábil para poder definir, porque está en proceso de definición, y ahí donde justamente estas personas malintencionadas pueden intervenir, sabiendo de este proceso que es momentáneo, ¿no? Y que es necesario, se presenta y
tratar de convencer al adolescente, tratar de llevarlo hacia este campo complicado del abuso sexual, del ciberacoso, cuando ellos no están en condición de poder manejar ni esta forma de aproximarse, ni este tipo de información. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un caldo de cultivo que no está necesariamente relacionado por cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos aproximamos a ellos, ¿no? Si estamos presentes o no estamos presentes, porque hay factores que están relativamente fuera de nuestro manejo, ¿no? Que es la aproximación a las redes, que es la conducta del grupo, ¿no? Y la aparición de estas personas que muchas veces se presentan de manera solapada, silente, y no podemos identificar. Y que muchas veces nuestros hijos no nos comentan porque de alguna u otra forma sienten que la persona que está a través de la pantalla, la persona que está a través de la red, ¿no? Pareciera que los comprende más. Y entonces se sienten más libres de hablar de sus cosas. Y es justamente en ese momento en que ellos se exponen, muestran sus debilidades, que pueden estar simplemente en relación al desarrollo. O sea, ni siquiera porque haya una complicación. Y esto los pone en una condición precaria en la que pueden entrar entonces a este juego perverso de los acosadores y puede traer consecuencias posteriores que conocemos, pueden ser muy lamentables. Entonces es un tema complejo porque depende de múltiples factores. Es la razón por la cual nosotros tenemos necesidad de tomar en cuenta y tratar este tema. Podría no ser muy agradable a la hora del almuerzo, pero es la hora de nuestro espacio. Entonces es importante conocer este tema para que los padres, los cuidadores, puedan estar alertas, pero no solamente ellos, sino que los niños, niñas y adolescentes tengan esta información para poder tener una posibilidad de dudar de quien está del otro lado, que empieza siendo un desconocido, ¿no es cierto? Resulte siendo no una persona que está buscando su bienestar a través de la comunicación, sino más bien una persona que tiene muy malas intenciones y que solo busca aprovecharse de la inocencia, de la ingenuidad de estos niños, adolescentes y adultos. Y entonces se ha vuelto esto tan frecuente que ha tenido que ser acuñado con una palabra, como les digo, se conoce como grooming a nivel mundial, y a la persona que ejerce esta conducta inadecuada se le conoce como groomer, ¿no? Y entonces podemos resumir lo que hemos conversado hasta ahora diciéndoles que el grooming se define como un proceso mediante el cual, a través de las redes sociales, un adulto contacta a un niño, niña o adolescente para inicialmente ganarse su confianza y luego prepararlo, convencerlo, inducirlo a participar en actividades de índole sexual, ya sea de manera presencial, relaciones sexuales, o virtual, conversaciones sexuales, envío y recepción de pornografía infantil, para que después esto se vuelva, como les decía, un círculo vicioso a través de la amenaza, del temor, ¿no? De llevar esta información a las redes para que los niños sigan enganchados en este proceso. Eso es lo que se conoce entonces como grooming. Yo creo que en este momento todos quienes están sintonizados conmigo podrán tener claro esto. Estoy seguro que conocen historias, noticias y padres de familia o niños que lamentablemente han estado expuestos a estas situaciones, que algunos han tenido felizmente resolución adecuada y otros, dependiendo del momento en que se actúe, el daño puede haber sido parcial o total. Entonces, es verdad, como les decía, que el Internet permite que el mundo ingrese a nuestros hogares a través de múltiples dispositivos móviles con los que contamos, con los cuales los niños, niñas y adolescentes se encuentran altamente familiarizados, más que muchos adultos,
me confieso un adulto, a pesar de estar en esta especialidad, no estar lo suficientemente familiarizado para algunos de estos aspectos tecnológicos. Yo creo que las personas que me escuchan, que son de mi promoción, ¿no? De los sesentones, ¿no? Podemos admitir que por más empeño que nosotros ponemos para aprender, hay cosas que se nos escapan, a diferencia de nuestros hijos que han nacido con la tecnología y que conocen todos los vericuetos de las características de la comunicación a través de las redes. Y entonces, si bien es cierto, el estar conviviendo con la tecnología le garantiza a nuestros hijos y a nosotros mismos acceso a la información, ¿no? También es cierto que provee a quien se comunica con nosotros un anonimato que puede ser el arma más importante de gente que quiere dañar a otras personas. Lo vivimos constantemente, en el aspecto político, en el aspecto afectivo, en el aspecto relacional. Es increíble la forma en que a través de las redes se pueden dañar personas de manera muy intensa, el honor de las personas, la afectividad de las personas, la posibilidad laboral de las personas, la posibilidad de socializar de las personas con un solo mensaje. Imagínense todo esto dirigido a convencer a un niño, ¿no?, de que estar conmigo sin conocerme y de manera anónima, ¿no?, podría generarle bienestar, cuando en realidad esto no es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy seguro que ustedes deben conocer familias de ambos extremos, ¿no? Familias que evitan que el niño tenga cualquier acceso a las redes. No hay teléfono, no hay internet, no hay nada, ¿no? Y entonces el niño se ve inhábil, vean ustedes, de poder socializar en su entorno, porque todos los demás sí usan y se van a comunicar a través de esa red. Eso no es bueno. En cambio, hay otras familias que, bajo ese concepto, introducen al niño a las redes tempranamente. Entonces ven ustedes niños de 4 o 5 años conectados al iPad, por supuesto, y niños de 6, 7 años que ya tienen su celular, bajo el concepto de que no, así lo puedo ubicar, sé dónde está, y están expuestos a las redes constantemente. Claro, en este caso uno trata de controlar, ¿no? Porque efectivamente hay programas que nos pueden permitir el evitar el acceso a algunas páginas, el acceso a alguna información que pueda ser inadecuada. Pero yo estoy seguro que los padres de familia, y se los digo como psiquiatra que ve constantemente estas dificultades, ¿no? Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de información que existe sobre temas que son muy complicados de manejar para un niño y que tienen acceso y que ustedes no tienen la menor idea. Por eso les digo, al final los adultos nos dejamos guiar lógicamente por la información que nos llega y por lo que nos cuentan otros padres, pero les aseguro que no es suficiente. No es suficiente. Y entonces creemos que estamos protegiendo, pero en realidad hay otras vías que no conocemos. Y entonces tenemos que llegar a un equilibrio donde efectivamente podamos usar lo mejor de la tecnología para ayudar a nuestros niños y que ellos tengan comunicación adecuada e información, y tratar de ubicar aquello que lo puede dañar, ¿no?, y poderlo orientar en ese sentido. Pero como ven, son factores muy, muy complicados de manejar. Muy complicados de manejar. Entonces, el secreto no es privarlo de dispositivos. No. El secreto no, tampoco es que tengan los dispositivos a libre albedrío y ya yo veré después cuando el problema se presente. Tampoco. ¿No? Tendremos entonces fundamentalmente que plantear una línea de comunicación donde nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder acceder
claramente a cómo mi hijo ve el mundo, que no es como lo veo yo necesariamente, ¿no? Y sobre ese parámetro poder cotejar, intervenir y acordar. Y poder diferenciar lo bueno de lo malo. Necesito como padre tener conocimiento, pero no solamente de lo que me cuentan o de lo que veo en las redes, sino de lo que mi hijo en realidad está pensando, cómo está concibiendo el mundo a través de las redes, cómo se está relacionando con las personas a través de las redes. Si no tenemos esta posibilidad, si nuestra comunicación con nuestros hijos no nos permiten eso, les aseguro que aquellas variables que ya de por sí son difíciles de manejar, va a ser muchísimo más difíciles de manejar y se van a sumar otras variables que en realidad sí están bajo nuestro control y que nosotros podríamos utilizar para cuidar a nuestros hijos de la inconveniencia de las redes sociales. Entonces hay que tener esto en cuenta, muy, muy en cuenta. Y ahora vamos a pasar, les voy a comentar cómo es que el groomer va ganándose al niño. Y ahí ustedes se van a poder dar cuenta de cuántas variables pueden estar interviniendo en cada proceso para que tengan ustedes la posibilidad de un cuidado mayor. ¿Qué es lo primero que hace el groomer? ¿Qué es lo primero que hace este acosador? Lo primero que hace, el primer paso fundamental, es ganar la confianza del niño o del adolescente. Tiene que ganar la confianza del niño y el adolescente. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo pueden hacer eso? Porque tienen conocimiento. Tienen conocimiento de lo que está de moda, tienen conocimiento de la información en la que los niños tienen más acceso, conocen del entretenimiento a través de las redes de los niños, más que los padres muchas veces. Y entonces en esa comunicación que es par, ¿no es cierto?, los niños van tomando confianza. Mira, yo también veo tal cosa, ¿no? Sí, yo también veo este personaje. No, yo también veo esta serie. ¿No? Y los padres a veces no saben ni qué serie ven los hijos. Solo ven las figuras en la pantalla. Y entonces en esta comunicación que es horizontal, los groomers van ganando la confianza del niño. ¿Por qué? Porque el niño siente que están hablando el mismo idioma, que están sintonizados. ¿Se dan cuenta? Y entonces no puede pasar nada malo si yo, niño, estoy conversando con otro niño que me está compartiendo la misma información que tengo yo. Es más, me da tips que yo no conozco sobre el juego tal o sobre el personaje tal. Y entonces yo entro en confianza. ¿Por qué? Porque mi intervención inicial, si es un niño, es totalmente lúdica. Lúdica. ¿Qué voy a sospechar yo, niño, que alguien que me habla en el mismo idioma que yo, ¿no es cierto?, que me habla de mis juegos, que me habla de lo que me interesa en internet, en televisión, me va a generar algún daño? ¿No? Estamos ahí, sintonizados. Están entendiendo lo que antiguamente se llamaba onda, ¿se acuerdan? Están igual que yo en la onda. Están en la cosa. Entonces, no hay problema, pues. Comenzamos a intercambiar información lúdica. El juego tal, uy, yo me quedé en el nivel tal y hice tal cosa, ¿no? O el personaje tal, no, este personaje está relacionado con más bien tiene interés en esta. Entonces, comenzamos a cambiar información sobre cuestiones lúdicas. Una vez que los groomers han sintonizado la confianza del niño, ¿saben lo que hacen? Comienzan a obtener información. ¿Pero qué información? Información que podría ser para el niño irrelevante, pero que a todas luces es importante. Tu papá, tu mamá, cuántos hermanos tienes, dónde vives, en la casa dónde estás, en tu cuarto, en la cocina, almuerzas con tus padres o cuando comes estás solo en tu habitación. Entonces comienza a recabar información que es en realidad muy delicada. ¿Por qué? Porque el groomer, a través de esa información, sabe lo que deduce la interacción familiar. Ahí es donde pueden ubicar las debilidades en la información, las debilidades en los vínculos. Por eso sirve esa información. Y a uno le puede parecer una tontería, ¿no? Que le pregunte, oye, ¿tu papá y tu mamá trabajan? Miren la diferencia. ¿Qué pasa si el niño le dice, sí, los dos trabajan? Entonces yo puedo deducir que tienen menos tiempo de supervisión,
¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos tienes? 2. ¿Y son mayores o menores que tú? Menores. Ah, entonces no hay nadie que los supervise cuando los papás no están. ¿Se dan cuenta? Entonces toda esa información se va recabando. ¿En qué colegio estudias? ¿Tienes amigos? ¿No tienes amigos? ¿Cuándo te comunicas con ellos? ¿Qué vía usas? Entonces toda esa información, esa obtención de información, ¿para qué va a servir? Aparte de relacionarse más aún, ¿no es cierto? Va a permitir entonces el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Identificar las vulnerabilidades de ese niño. Con esa información yo identifico las vulnerabilidades. Entonces el groomer acaba teniendo una data donde claramente puede él verificar cuál es la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad va a tener un patrón. ¿No es cierto? Familia completa, familia incompleta, padre cercano, lejano, madre cercana, lejano, con hermanos, sin hermanos, las características del colegio, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta. Todo eso le va a permitir configurar justamente las zonas de vulnerabilidad donde él va a comenzar a actuar. Y entonces, a través de esa información, identificada la vulnerabilidad, va al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Desarrollar un vínculo profundo. ¿Y cómo va a lograr desarrollar un vínculo profundo? Porque conoce dónde están los problemas que el niño en ese momento tiene o está transitando. Y entonces él se va a presentar como un salvador. Él lo va a salvar de esa dificultad. Él lo va a ayudar a superar ese problema. Y entonces el vínculo se va a profundizar. Porque el niño se va a sentir identificado. El niño va a tener la necesidad de buscar justamente al depredador, que todavía él no sabe que es un depredador, ¿no es cierto? Justamente para que le resuelva el problema, para sufrir menos. ¿Se dan cuenta? Porque lo va a ver como un salvador. Miren qué buen amigo, un amigo que coincide conmigo en mis preferencias, un amigo que sabe los problemas que tengo y un amigo que me trata de ayudar con sus buenos consejos. El groomer se presenta como un salvador. ¿Qué les parece? Y una vez que está en ese punto, viene el quinto paso, que es el paso definitivo para el siguiente, que es los de índole sexual. ¿Y saben qué va a hacer? Va a apartar al niño, va a apartar al adolescente, lo va a aislar. ¿Por qué? Porque le va a comenzar a decir, mira, el problema es, identifica los vínculos más importantes, el groomer identifica los vínculos familiares, más bien que tienen más potencia, para sacarlo de la dinámica del groomer, y lo que hace es descalificarlo. No, es que tu papá no se da cuenta de esto. No, es que tú no le puedes contar esto porque si no él va a pensar esto. No, es que tu hermano, no debes permitir que tu hermano se quede contigo en tu habitación porque él se va a dar cuenta de esto. Entonces comienza a satanizar los vínculos importantes. Y entonces el niño se comienza a desconectar justamente los vínculos sanos. Y entonces, ¿cómo se va a comenzar a sentir? Solo. ¿No es cierto? Solo. Y solo va a sentir que se comunica con esa persona, ¿no es cierto?, que había resultado ser su salvador. Y entonces cuando el niño está en esa condición, el groomer comienza a hablar en lenguaje más bien de índole sexual. Pero va a ir entrando poco a poco en el lenguaje de índole sexual. ¿Qué piensas en la noche? Si te agarras tus partes, qué cosa es lo que sientes, pero eso no es malo, no te preocupes, eso está bien. Así es como va a empezar. Y entonces, ¿qué va a hacer el niño o el adolescente? Se va a desinhibir. Imagínense que el niño está criado con una familia, ¿no?, que es renuente a la conversación de índole sexual. Y encuentra de pronto a este amigo salvador que conoce sus problemas, con el que sí puede hablar esta temática, con libertad, y que le dice que no es malo, y que todas esas sensaciones que tiene son normales, que sus padres están mal, cuando tratan de evitar eso, que eso no es malo. Y entonces se comienzan a desinhibir.
y comienzan a hablar del tema hasta que llega un punto en que comienzan a hablar del tema de manera libre. Y entonces ahí el depredador sexual ya no solamente conoce su vulnerabilidad, también conoce sus puntos más sensibles. Y entonces en ese momento, al disminuir la inhibición, hablar más el tema y hablarlo con libertad, el niño estará en disposición de compartir más allá de lo que siente, de compartir su propia intimidad a través de su propio cuerpo, exhibiéndose, mandando fotos o inclusive encontrándose con la persona para realizar un acto sexual. Y entonces el depredador habrá cumplido con su función y su objetivo. El niño ya está preparado justamente para llegar a esta condición que estarán de acuerdo todos ustedes conmigo, es absolutamente terrible. Pero esto no es de pronto, ¿no? Han visto ustedes que es poco a poco, ¿no? La interacción va aumentando en el tiempo. Las comunicaciones van siendo más íntimas. Y el niño ante esta posibilidad tiene más necesidad de estar contactado. Porque ahí se siente cómodo, puede sentir lo que le dicen afuera que es pecado, él lo siente sin remordimiento con esta persona. Y entonces se genera este círculo vicioso, ¿no?, que termina en abuso sexual. Entonces, en la mayoría de los casos, los menores llegan a encontrarse en un círculo de abuso, ¿no es cierto?, en el cual siguen siendo chantajeados por los groomers, porque ya cuando el groomer ya tiene seguridad, ya tiene el dominio, comienza a abusar del niño. Entonces, mándame fotos o nos tenemos que encontrar. Y si ya no acceden, no hay problema, pues lo pongo en la red, en la misma red que te trajo conmigo. En esa misma red voy a poner lo que me has mandado. Y entonces todo el mundo va a saber. Imagínense. Entonces el niño no tiene otra posibilidad. Se siente encerrado, no comunica lo que le está pasando, porque ahora sí resulta que es malo, ahora sí resulta que es vergonzoso y no se puede desenganchar. ¿Qué les parece? Y entonces se vuelven. Este es realmente un círculo de abuso que es difícil de romper. Entonces los menores, por temor a las represalias, por parte de los padres, de los amigos, se sienten aterrorizados y obligados a continuar. Pero ven ustedes que es un proceso. Primero tengo que ganarme la confianza, después obtener información, identificar la vulnerabilidad a través de esa información, desarrollar un vínculo profundo a través de lo que, entre comillas, presenta el niño como carencia. Luego lo aíslo del entorno y luego entro al lenguaje sexual y a los temas de índole sexual para atraparlo completamente en este círculo, como les decía, que es difícil de romper porque el niño está absolutamente temeroso de lo que justamente los padres, los amigos vayan a opinar de esta conducta. Muy bien. Entonces, ven, en realidad cualquiera puede caer en este proceso. Lógicamente, serán más vulnerables aquellos niños o adolescentes que tienen mayor carencia afectiva, aquellos niños o adolescentes que tienen mala comunicación con la familia, con sus cuidadores, los padres, los hermanos, el entorno, aquellos niños que son criados con una rigidez tal que se ven obligados a buscar caminos diferentes porque no pueden entender el mundo bajo una sola línea. Ahora, si estos niños además pueden estar transitando por cuadros depresivos, por trastornos de ansiedad, entonces la cosa se complica más. Van a ser mucho más vulnerables. Porque la idea de Salvador va a saltar más rápidamente. Él me va a salvar de mi sufrimiento. O ella. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, hay niños que son más susceptibles. Pero no es verdad que la susceptibilidad va a depender estrictamente de la forma de crianza o los padres. No, eso va a hacer que la susceptibilidad sea menor. Pero en realidad ningún niño está
ciertamente libre de pasar por este proceso. ¿Cuáles serían las complicaciones? Si un niño entra en esta vorágine terrible en la que el grooming, el proceso del grooming y el groomer lo expone, lógicamente, si no puede zafarse y es crónico, harán cuadros depresivos, harán trastornos de ansiedad, por supuesto. Se notará claramente en su escolaridad, bajarán el rendimiento escolar, se pondrán irritables, impulsivos, intolerantes, violentos, tendrán dificultades para poder reconocer la autoridad en el colegio, en la casa. Podrán tener trastornos, por supuesto, del sueño, trastornos del apetito. ¿Se dan cuenta? Y uno no, como padre no va a entender qué está pasando. De pronto esto. Mi niño estaba bien y de pronto comienza a pasar esto. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Y lógicamente, si la depresión se profundiza, esto puede terminar en procesos de ideación suicida o intentos suicidas. Y uno no llega a enterarse nunca hasta que llega a una crisis tal en la que ya hay que intervenir de manera transversal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ni les voy a decir qué pasa si el niño termina siendo abusado sexualmente. Más complicado aún lo que pueda suceder en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener esto mucho en cuenta. Puede estar pasando por nuestras narices, literal. Puede estar pasando por nuestras narices. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Primero, si estamos frente a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Antes de estar en este tipo de situaciones, lo mejor es prevenir. ¿Y cómo se previene? Hay que educar a los niños, sin temor. Hay que educarlos, de verdad. No educarlos con nuestras taras, no educarlos con la información que creemos no debe recibir, cuando en realidad es necesaria que la reciba. Porque si el niño no sabe qué cosa es un depredador sexual, no va a saber a qué se está enfrentando. ¿Cómo le explico el peligro si no le describo el peligro? Tengo que describirle el peligro. Con las mejores formas. Ustedes conocen a sus hijos. De la manera que menos lo conflictúen, pero que sepan que el fenómeno existe. Que sepan que no se pueden contactar con cualquier persona si no se identifica. Que duden de las personas que se contactan con uno, que los demás no las conocen. Eso tienen que saber. Y tienen que saber cuáles son sus intenciones. ¿Se dan cuenta? Informando y educando, ustedes se fortalecen como padres, pero además se fortalecen como un vehículo de comunicación con sus hijos. Porque cuando le pase, el niño va a decir, ahí está lo que me dijo mi papá. Ahí está lo que me dijo mi mamá. Ahí está lo que me comentó mi hermano mayor. Que me comentó mi tía. Ahí está. Este puede ser. Voy a preguntarles. Y entonces uno puede acceder. ¿Se dan cuenta? Entonces la comunicación es fundamental, pero la comunicación más allá de mis propios temores con respecto a la calidad y la intensidad de la información, ¿no? Para que sea lo suficiente para que el niño tenga cómo protegerse de esas situaciones. Tienen que conocer. Tienen que conocer con qué palabras va a iniciar el groomer ese convencimiento. ¿Me comprenden? Muchos padres piensan que hablar de este tema es un problema, pero lo que no saben es que en el colegio hace rato que están hablando de ese tema, pero hace rato, sin ningún parámetro, sin ninguna supervisión de la calidad de la información, ¿no? Y uno en la casa se cuida, no, de eso no vamos a hablar porque está muy chiquito. ¿Me comprenden? Entonces uno tiene que estar conectado en la realidad. La realidad que vive su hijo es la realidad que está expresada en el colegio, con los amigos, en lo social. Y por supuesto esa realidad debe tener consonancia con la realidad del hogar. Es decir, la información
no debe tener un contraste tal que mi casa sea un mundo y el colegio sea otro. No, pues. Porque si no, la información se quiebra. ¿Cuál es la verdad? Lo que me dicen mis papás es lo que me dicen en el colegio. ¿Estamos de acuerdo? Y la única forma de hacer entender que la verdad es la que viene de los padres que quieren proteger a los hijos es no negar esa información, no negar esa realidad. Porque si uno niega la realidad, ¿cómo va a convencer al hijo si cuando llega al colegio ve constantemente la misma información? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar en la condición de poder informarse, aceptar la problemática que existe alrededor del niño, aceptar la nomenclatura de la información y con ese mismo material hacer que sus hijos comprendan dónde está el peligro y dónde podría no estar. Pero no se soluciona diciendo, no hables de eso, no le hagas caso, te voy a cortar el internet. ¿Me comprenden? Entonces hay que buscar una solución de continuidad para que ustedes estén en el convencimiento absoluto de que conocen la información, que conocen lo que le está pasando a su hijo, conocen en qué contexto se está desarrollando para poderlo ayudar. Es lo primero que hay que hacer. Lógicamente, monitorizar, ¿no es cierto?, estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento o actitud de sus hijos, lo que les acabo de decir, ¿no? Si de pronto está triste, no quiere comer, no quiere ir al colegio, o está irritable, impulsivo, intolerante, lo que nunca ha pasado, probablemente esté expuesto a esta situación. Y lo tercero es generar, como les decía, espacios de comunicación positivos que permitan que los menores puedan expresarse y contar sus vivencias sin temor a ser juzgados o culpabilizados. Porque recuerden, para un groomer, ese factor es fundamental para sacarlo de su contexto, para sacarlo de su entorno familiar, para sacarlo de su entorno social. Eso va a ser el factor más importante que va a hacer que el niño termine viendo al groomer como un salvador, cuando en realidad es un depredador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumiendo, primero, el avance de la tecnología nos ha permitido tener el Internet y las redes presentes en nuestro hogar como una fuente fundamental de información. Fundamental. Y además de conexión social, que antes hubiera sido imposible. Poder conversar con gente pues de Finlandia, ¿ah?, y tener comunicación fluida. Esas son las ventajas. ¿Estamos de acuerdo? Pero como todo proceso de ser humano, ¿no?, todas estas ventajas pueden traer desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que haya un mal uso de este medio. Que haya un mal uso de este medio. Entonces yo tengo que estar pendiente de ese mal uso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay gente que mal usa ese medio, sí, de muchas formas. De muchas formas. Pero es especialmente maligno, especialmente degradante, aquellas personas llamadas, como les digo, groomers, que lo que son, en realidad son depredadores sexuales, que entran a través de las redes para convencer a los niños y adolescentes, ¿no?, captarlos y llevarlos a una situación complicada en el ámbito sexual que los va a atrapar y les va a generar muchas complicaciones. ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hijos en relación a esto? Primero los tengo que educar, sin temor. Educar en términos correctos, sobre la realidad, para que ellos puedan entender el peligro al que se exponen. 2, tengo que monitorizar cómo se comunica, con quién se comunica, tengo que monitorizar las redes. Hemos dicho que hay elementos para eso. Y tercero, tengo que generar espacios de comunicación donde mis hijos puedan contar sus vivencias, sobre todo sin temor a ser juzgados. Porque vuelvo a repetir, si el niño se siente juzgado y está pasando por una situación complicada, no lo va a comunicar.
porque lo que él va a sentir es que su proceso se va a empeorar, porque no solamente tiene al depredador, sino que los papás lo van a jugar y lo van a castigar, o sea, encima eso. Por eso hay que, como les digo, mantener la comunicación para que tengan la posibilidad de poder contar, de poderse expresar, de poder voltear y ver a la familia como el salvador mayor, como las personas en las que uno puede confiar sin tener ninguna posibilidad de duda. Y eso sí está en nuestro manejo, eso sí depende de nosotros. ¿Se dan cuenta? Exploten ustedes el factor que depende de ustedes, que es el más importante, y la posibilidad que su hijo entre a la vorágine de estas conductas terribles que generan los groomers, ¿no es cierto? Sea muchísimo menor o no se presente. Esa es la idea, prevenir. Hay que prevenir. Y la forma de prevenir es la comunicación, tanto la educación como la posibilidad de que su hijo se sienta libre de poder comunicarse con ustedes sin la sensación de ser juzgados. Muy bien. Ya saben, ustedes nos pueden llamar al 512-6161, pero voy a aprovechar para contestar algunas preguntas del Facebook. Pilar, gracias por estar ahí. Nos pregunta, la semana pasada un papá denunció que su hijo había conocido a una persona en un juego virtual y le había invitado a jugar y no había regresado a casa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Justamente lo que les estaba diciendo. ¿Cuántos depredadores inclusive usan este medio para hacer salir a los adolescentes y llevárselos? La trata de menores, que en el Perú cada vez es más frecuente y es a través de estas vías. Y los padres se enteran recién cuando la niña, por ejemplo, desaparece, entran a la red y recién encuentran al depredador ahí, con el que se ha estado comunicando. Y ni idea. ¿No? Esa noticia de la que habla Pilar es sumamente frecuente ahora. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos dice Nancy. Bueno, gracias Nancy por el agradecimiento. Este tema efectivamente debe difundirse, pero en realidad este programa yo lo considero importante, ¿saben por qué? No en realidad, más allá de lo que yo les pueda comunicar, que ustedes que están ahí funcionen justamente como difusores de esta temática, que como ven ustedes no se trata con regularidad. Solo lo vemos en televisión cuando el niño ha desaparecido, o lo han encontrado fallecido, muerto, maltratado. Ahí nomás se trata. ¿Y uno qué hace? Dice, ¡oh, qué horror! Pero no sabe ni cómo ni por qué, ni cómo evitar que eso suceda. Esos espacios son los que más necesitamos. Y yo confío en que sean ustedes justamente quien difunda esta información, porque muchos padres no conocen de esto, pareciera, pero en realidad no conocen de esta temática. Por eso necesitamos de ustedes. Este programa no tiene sentido si cada vez que me reúno con ustedes la información se queda con ustedes. No tiene sentido. Ustedes tienen que hacer que esta información sea difundida. No saben el bien que le van a hacer a su familia, a su comunidad y al país. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Nuevamente, nos vamos a ver el próximo lunes, por supuesto, en nuestro programa Musicalmente, siempre con un tema interesante sobre neurociencias y salud mental. Por favor, no, los temas no van a ser siempre así, pero es necesario difundirlos. Yo sé que la hora de almuerzo no es de repente la mejor hora para esto, pero es el espacio que tenemos y es la forma en que debemos aprovechar esto para poder tener información y poder ayudar a quienes nos rodean con propiedad. Muchas gracias y que tengan una linda semana.